Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Invitarle a que pueda abrir su Biblia. Si tiene su Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Ahí estaremos refiriéndonos a las Sagradas Escrituras en esta mañana y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oremos al Señor. Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, agradecidos en esta mañana que nos has dado estar reunidos en tu nombre, Señor, para abrir las Escrituras y por medio de las mismas poder ser instruidos, a fin de que podamos crecer en el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad expresada en la misma. Te rogamos en esta mañana la gracia para anunciar el Evangelio, Señor, con poder, con denuedo, Señor. Te oramos, Señor, en esta mañana, para que nos sea dada la gracia, para que tu palabra sea clara, comprensible, al oído de todo tu pueblo, Señor, que en esta mañana está reunido. Y en esto te agradecemos, creyendo que lo haces, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento los hermanos. Hermanos amados, como ya nos fueron enseñado, y yo estuve mirando las concordancias bíblicas, una concordancia exhaustiva, y estuve mirando, y es por cierto que de la fe en el Antiguo Testamento hay solo 3 pasajes bíblicos, pero en el Nuevo Testamento de la fe hay más de 200 pasajes bíblicos que mencionan la palabra fe en el Nuevo Testamento. Pero como nos fue enseñado, hay un solo pasaje bíblico que nos dice con certeza qué es la fe, y es el pasaje bíblico que hemos leído. Amén. El pasaje de Hebreos capítulo 11, verso 1, el cual nos dice qué es la fe, nos da una descripción de lo que es la fe. Lo cierto es que de esto ya hemos venido oyendo y se nos ha hablado en cuanto a lo que es la certeza, y que la certeza es la sustancia, y si uno no tiene esa certeza, carece de la sustancia para poder crear por medio de la fe y que se haga notorio aquello que quiera Dios manifestar a través de nuestras vidas. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Es como si yo quisiera crear esta mesa, si no tengo la sustancia que es la madera o no tengo las habilidades, no podría crearla. Amén. Se requiere de la sustancia, que puede ser lo material, que puede ser la habilidad, para poder formar o crear algo. Así también, para que lo de Dios se forme en nosotros, se requiere de la fe. Por eso es que la primera palabra de la cual nosotros estuvimos estudiando junto a nuestro hermano que nos visitara días pasados y nos enseñara sobre este texto de la Biblia, es que la certeza es la sustancia. Pero Él nos dejó abierto el panorama para poder continuar estudiando y meditando en este texto de la palabra de Dios, diciéndonos que también había un misterio en lo que es la palabra convicción. Así que en estos días, mientras meditaba en aquello de lo cual iba a compartir en este día con mis hermanos,
el Señor me llevó a meditar en esa palabra convicción. Y lo cierto es que cuando estaba leyendo la palabra y el significado de la misma, se abrió todo un panorama para poder entender lo que es la fe. La palabra convicción tiene una traducción que tiene que ver con la demostración, con la prueba o con el ensayo. Significa demostración, prueba o ensayo. Y mientras yo meditaba en esto, el Señor me llevaba a meditar en lo que son las obras de teatro. No sé si alguna vez usted participó de alguna obra de teatro, ya sea en la escuela primaria o ya sea con algún grupo de teatro o para alguna fiesta de niños. Veo que cuando usted hace los ensayos puede carecer de la escenografía, de eso puede carecer, ¿no? No hace falta que esté puesto el sol, ni los arbolitos, ni las nubes, eso puede carecer. Puede carecer también del vestuario cuando usted hace el ensayo. No necesita estar vestido para ensayar la obra de teatro, no necesita ni del vestuario, no necesita de la escenografía, pero para ensayar la obra de teatro sí va a necesitar de algo. ¿Sabe de qué es lo que va a necesitar? Del diálogo. ¿Amén? Va a necesitar del diálogo para poder ensayar y aún va a necesitar la posición que usted tiene que ocupar en la obra en la cual se está desempeñando, ¿cierto? Amén. Bueno, lo cierto es que nuestra posición es inalterable, porque nuestra posición es que fuimos sentados con Cristo en los lugares celestiales y ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Esa posición es inalterable. En Cristo estamos completos. Amén. No tenemos falta de ningún bien, de ningún favor, pues todo el bien de Dios está en nosotros por medio del Señor Jesucristo. Pero hay algo que muchas veces dejamos pasar por alto y que no estamos atentos, y es en cuanto al diálogo o al lenguaje de la fe. Y de eso es de lo cual quiero hacer referencia en esta mañana cuando hablamos de ensayarnos para aquello que estamos esperando por medio de la fe que forme Dios en nosotros. ¿Cuántos están esperando por medio de la fe que Dios forme en su hogar un hogar de paz y de armonía? Amén. En donde todos sus seres queridos sean conversos. Amén. Donde todos estén esperando el advenimiento del Señor Jesucristo. Sí, todos nosotros estamos en espera de esas cosas. Por lo menos son nuestros anhelos, nuestros deseos. A veces hay algún otro anhelo, algún otro deseo, como por ejemplo poder servir mejor y más eficientemente al Señor, poder ocupar tal vez un lugar en la iglesia, recibir un lugar de honra, amén, o poder servir con dones, con talentos en la iglesia. Siempre estamos en la espera de que Dios forme algo en nosotros. Pero nos olvidamos que la fe es la convicción, es el ensayo. Así que todos los que estamos en la espera de aquello que Dios forme en nosotros, tenemos que comenzar a ensayarnos. Y tenemos que comenzar a utilizar el lenguaje de la fe y comenzar a dialogar de manera que hablemos de acuerdo a aquello que estamos aguardando y de aquello que estamos esperando de parte del Señor. Amén. Y para tomar ejemplo, no hay nada mejor que el ejemplo de Dios. Diga conmigo, para tomar ejemplo, no hay nada mejor que el ejemplo de Dios. Así que veamos cómo habla Dios. Romanos, capítulo 4, verso 17. Romanos, capítulo 4, verso 17. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos y dice como está escrito, es porque está haciendo referencia a otro pasaje bíblico del Antiguo Testamento. En este pasaje de Romanos capítulo 4, verso 17, él está haciendo referencia al pasaje bíblico de Génesis. Si usted está sacando apuntes, puede sacar apuntes y ver que hay un paralelismo entre Génesis capítulo 17, verso 5, y Romanos capítulo 4, verso 17. Por eso el apóstol Pablo hace la referencia diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó,
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Usted recuerda que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, le cambió el nombre. Amén, porque él se llamaba Abraham y después pasó a llamarse Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de mucha gente. Sin embargo, pasaron años. Es más, él llegó a ser un hombre de 100 años de edad. Sara pasó a perder de la misma edad prácticamente y no tenía, ya no tenía la costumbre de la mujer, había perdido la costumbre de la mujer. Pero cada vez que Abraham escuchaba su nombre, el nombre le resonaba en la mente y en el corazón, diciendo, este nombre me fue dado por Dios. Y él le gusta llamarme por este nombre, padre de mucha gente. Aunque yo no tengo descendencia, él me llama padre de mucha gente. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Dios es el lenguaje que él quiere enseñarnos, que es el lenguaje de la fe. Llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Llamar las cosas que no son como si fueran. Así que por años a Abraham le resonaba el nombre en su mente y en su corazón, diciéndole que era padre de mucha gente. Sin embargo, no tenía descendencia. En su desespero, queriendo hacer algo, tomó a su sierva, la cual le presentó su esposa, para que tuviera con ella un hijo. Amén. Y hasta el día de hoy vino a ser un aguijón en el costado de la nación de Israel, que es la que se formó luego de la descendencia de Abraham, que es Isaac, porque en Isaac le sería contado descendencia. Y hasta el día de hoy esa descendencia permanece. Pero él no solamente fue padre de mucha gente contando la descendencia de Abraham, sino también todos los que somos de la fe. Porque en este mismo capítulo dice que es Padre nuestro, ¿por causa de qué? Que Él es el Padre de la fe y nosotros somos de la fe, de esa misma fe que Abraham tenía. Amén. Pero no vamos a hablar de esto, sino que estamos hablando del lenguaje de la fe, de ensayarnos, de ir practicando aquello que estamos esperando que Dios forme en nosotros, que Dios forme en nuestro hogar. Amén. Imagínese, usted quiere ver en su esposa una mujer dedicada, disciplinada, o en su esposo un varón lleno de la gloria de Dios, y usted lo degrada por cualquier nombre. Amén. Sos un inútil, no servís, siempre el mismo, no cambiás. ¿Está ensayándose o está desvirtuando el propósito y el plan de Dios? ¿Está entendiendo lo que hablo, no? Está desvirtuando. Pero si comienza a decirle, varón de Dios, varón lleno del Espíritu, ¿qué está haciendo? Se está ensayando. Tal vez su esposo la mire y dice, esta cada vez está más loca, se le saltó la chapita desde que va a la iglesia. Puede decir lo que diga, pero usted está sabiendo lo que hace. Dios le ha dado promesa que sería salvo a usted y toda su casa. Aún hay hermanas que hay promesas sobre sus esposos de que les servirían, y yo sé y comparto ese motivo de oración con muchas hermanas. Aún hay padres que quieren ver a sus hijos consagrados. Amén, sirviéndole al Señor. Y así hay cuantas cosas que anhelamos y deseamos verse formadas en nosotros. Pues comencemos a hacer uso del lenguaje de la fe, porque Dios hace uso de ese lenguaje. Él llama las cosas que no son como si fueran. No estamos hablando palabra inflada. La Biblia dice que yo debo ser imitador de Dios como hijo amado. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Pero mientras meditaba en esto, veía que el nombre de Isaac significa risa. El nombre de Isaac significa risa. Usted vio que mientras usted está en la espera de que todas las cosas se formen, de que Dios cumpla el propósito de su voluntad en su vida, por ahí está peleando la buena batalla porque le asaltan los malos pensamientos, todavía no está viéndolo formado, pero está en la espera. Y por ahí si se ensaya hasta va a estar hablando el lenguaje de la fe y va a estar dialogando de conforme a lo que está esperando. Pero está batallado porque las cosas no son como espera.
Pero cuando se ve cumplida la promesa, también se ve cumplido el gozo, ¿no es cierto? Es como cuando la madre va a dar a luz. Amén. Entre tanto está dando a luz, es un dolor, una aflicción, una agonía, pero cuando ve a su criatura, se llena de gozo, se llena de risa. Por eso no es casualidad que Isaac llevara el nombre que llevó, que le fue dado. Risa, ¿por qué? Porque vieron muchos años que pasó Abraham esperando el cumplimiento de la promesa. Pero cuando se cumplió la promesa, esa le contó por risa. Amén. Esa le contó por risa. Y hay un salmo, que es el Salmo 126, verso 1. Porque cuando hablamos de hablar del lenguaje de la fe, hay algo que tiene que suceder en nosotros primeramente. No cualquiera puede hablar el lenguaje de la fe. No cualquiera puede usar del diálogo de la fe. Pues primeramente tiene que acontecer algo que justamente este salmo, que es el Salmo 126, que describe lo que tiene que acontecer en todo hombre, en toda mujer que quiere comenzar a dialogar o usar el lenguaje de la fe. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre tanto nosotros estamos cautivos en el mundo, cuando estábamos sin Dios, sin fe en este mundo, no había manera en que usáramos. Hoy mucho se habla del lenguaje positivo, mucho se habla de esto, del lenguaje optimista, del lenguaje positivo, pero si no acontece el milagro del Evangelio, que es el milagro de la redención, en que usted no es liberado de la esclavitud del pecado y del diablo, no hay manera en que pueda tener esperanza, no hay manera que pueda tener un sueño, no hay manera que pueda hacer uso del lenguaje de la fe e ir hasta el final. No hay manera en que pueda hacer uso del lenguaje de la fe e ir hasta el final. ¿Por qué? Porque solo se va dando en la liberación. Para que podamos tener un ejemplo de ello, le invito a que usted abra su Biblia para poder entender el valor que tiene cuando alguien es liberado, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el verso 22, allí habla de un tal Simón, que era un hombre que hacía uso de la magia y de los encantamientos, y tenía toda una ciudad engañada. Pero dice que cuando éste vio a los apóstoles que imponían las manos, y que por medio de la imposición de las manos los hombres recibían el Espíritu Santo, quiso comprar el don de Dios por dinero. Capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 22 y 23. Y entonces el apóstol le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y fíjese la descripción que hace el apóstol de este varón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Así que si no hay una conversión genuina, un arrepentimiento sincero delante del Señor, no quiera hacer uso. Más, hágalo si quiere, pero no va a haber resultados de ello. ¿Por qué? Porque Dios pesa los corazones y conoce las intenciones que hay detrás de cada uno. Entonces, lo primero, si usted quiere hacer uso del lenguaje de la fe, es que pueda tener una buena relación con el Señor. Que Dios se haya revelado a su vida, se haya manifestado en su vida. Pues primeramente ruéguele al Señor por esa conversión genuina. Ruéguele al Señor por tener ese encuentro con Él. Abra su corazón delante de su presencia. Manifiéstele su condición en la cual se encuentra. Y Él que es misericordioso, Él que es compasivo,
Es el que atiende a uno que viene con un corazón contrito y humillado, va a acudir a usted, le va a otorgar el perdón de sus pecados, le va a otorgar el don de la vida eterna, la seguridad de su salvación, y después de ahí usted va a poder crecer en el fe y en el conocimiento del Señor. Amén. Porque esto no se trata del poder de la mente o de querer cambiar la manera de hablar. Esto se trata de un cambio en la naturaleza. Si no hay un cambio en la naturaleza, por más que usted quiera, usted seguirá estando en hiel de amargura y en prisión de maldad. Porque seguirá siendo esclava de su pecado y del mismo diablo. Y aunque crea que está avanzando o que puede avanzar por sus propios medios, en algún momento el diablo le mostrará cuán engañado se encontraba y descubrirá la verdad que cayó en un tremendo hoyo. Amén, o en un tremendo infierno. Por eso no se trata de ser optimista o de hablar simplemente, sino tiene que haber una conversión. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad a Israel, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén. No se trata de querer imitar simplemente, sino tiene que suceder desde adentro para afuera. No quiera cambiar su boca ni la manera de hablar. Busque que cambie su ser, su interior. Busque ese encuentro con el Señor y Él le ayudará en todo lo demás. Pero es cierto, la fe es la convicción, es la demostración, es la prueba y es el ensayo. Si usted ya tiene la seguridad de su salvación y tiene comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le está dando testimonio que es un hijo o una hija de Dios, entonces ruegue al Señor ahora y dígale: Señor, yo como hombre de fe, como mujer de fe, quiero comenzar a ensayarme, a practicar. Si tú dices que seré salvo yo y toda mi casa, bueno, yo quiero ver a mi marido, a mis hijos, a mi familia como escogidos de Dios, como santos y amados. Aunque ahora no los vea de esa forma, pero quiero comenzar a hablar con ellos y dirigirme a ellos como si fueran hermanos de la fe. Amén. Amén. Y el Señor le va a conceder la gracia de poder llamar las cosas que no son como si fueran, y va a convertirse como en la boca de Dios, a comenzar a hablar ese lenguaje tan maravilloso que es el lenguaje de la fe. Amén. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, no solo Dios es el ejemplo en cuanto a lo que es el lenguaje de la fe, también a nuestro Señor Jesucristo le podemos ver haciendo uso del mismo. Así, si tiene su Biblia, invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 20, y dice la Sagrada Escritura: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Él estaba hablando de una gran realidad, que él iba camino al Calvario, en que los discípulos todos se iban a esparcir, todos iban a llorar, iban a lamentar por el temor a ser reconocidos como discípulos de Jesucristo. Cada uno iba a ir por su camino, algunos hasta volverían a sus antiguos oficios y llorarían, lamentarían, se entristecerían. El mundo estaría alegre porque dirían: hemos crucificado al Hijo de Dios, hemos acabado con Dios, porque el mundo es todo lo contrario y está en oposición a todo lo que es Dios. Amén. Es todo lo contrario, está en completa oposición a todo lo que es Dios. Por eso decía el Señor: ustedes os entristecerán, amén, el mundo se alegrará, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Por qué? Porque por medio de la fe Él estaba hablando que volvería a visitarles, que su gozo se vería cumplido cuando Él volviera para estar con ellos, pero no en la persona física, sino en la persona del Espíritu Santo, y para dar cumplimiento a la promesa gloriosa que dio el Señor, diciendo: he aquí estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. Amén. Entonces Él sabía que se convertiría esa tristeza en gozo. Entonces estamos hablando del lenguaje de la fe. ¿Ve que no es ajeno este lenguaje a Dios?
Él llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Ve que este lenguaje no es ajeno a nuestro Señor? Él podía hablar el lenguaje de la fe y decirle, aunque vosotros os entristezcáis y el mundo esté alegre, volveré a vosotros y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo opuesto a este lenguaje? Fíjese que recién hablábamos de lo que era Simón, que se encontraba en prisión de hiel de amargura, en prisiones de maldad. Pero hay un ejemplo claro de lo que es el antítesis o lo contrario, lo opuesto al lenguaje de la fe. Y esto es un caso muy notorio, ¿por qué? Porque este varón, amén, luego tiene una conversión y se convierte en un hombre tremendo de la fe. Me refiero a Saulo de Tarso. Así que si tiene su Biblia, le invito para abrir su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el verso 1. Y mientras el Señor me llevaba a meditar en este texto, decía, qué tremendo. Una persona que respira amenazas. Creo que no hay una descripción mejor o más clara. Veo que para respirar uno ni cuenta se da, lo hace automáticamente. Usted no está diciendo, ahora voy a aspirar, luego voy a exhalar, ahora voy a aspirar, luego voy a exhalar. Amén. Sino que inspira y exhala, lo hace naturalmente. Pues dice que éste respiraba amenazas y muerte. Continuamente lo hacía en forma natural. Él hablaba y ya voy a matar, ya me voy a encontrar con algún cristiano, ya voy a encontrar dónde se esconde, ya lo voy a traer, continuamente, era su continuo hablar. Lo hacía en forma natural. Vio que hay gente que usted dice, pero este parece un boca sucia, continuamente anda hablando palabras ofensivas. Bueno, eso es lo contrario a lo que es el lenguaje de la fe. Amén. El que habla continuamente palabras ofensivas, denigrando, menospreciando, menoscabando, mufándose, burlándose, o aún amenazas, o aún muerte. Bueno, eso es todo lo contrario a lo que es el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe siempre habrá de hablar en base a lo que Dios habló. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza del oído y la convicción de lo que se espera. Es la convicción basada en lo que ha oído. Amén. No es que nosotros decimos tenemos fe y no la fundamentamos en nada. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Así que si quiere hacer uso del lenguaje de la fe, no puede hablar lo que está contrario a lo que está escrito. Amén. No puede hablar contrario a lo que está escrito ni a lo que Dios dice, porque ese no va a ser nunca el lenguaje de la fe. Ese es un lenguaje humano, terrenal. Amén. Puede estar hasta viciado y contaminado por el pecado, pero no va a ser el lenguaje de la fe. Pero que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude para que haciendo uso de este lenguaje, amén, podamos ir ensayándonos. ¿Sabe qué? Esto va a llevar a que muchos de nosotros vamos a empezar a ensayarnos. Y por ahí nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos están en cualquiera, pero nosotros los vamos a estar tratando y hablando con ellos y dirigiéndonos a ellos como si ya estuvieran convertidos, como si ya estuvieran sirviendo al Señor. Y habrá otros que hasta tal vez se estén viendo, sirviendo, ministrando en diferentes áreas dentro de la iglesia, y usted dirá, bueno, ya voy a tener la oportunidad y voy a hablar, a evangelizar, o voy a compartir un mensaje, voy a cantar una alabanza, y va a estar ensayándose. Amén. Y no va a estar hablando palabra inflada, sino que va a ser como la boca de Dios, el cual llama las cosas que no son como si fueran. Si Dios le ha hablado en forma anticipada, que la fe redunde, que la prueba de su fe traiga por redundancia o redunde en alabanza para Dios. Amén. Y este es el texto que quiero referirme como texto final en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, y dice que aunque la fe es más preciosa que el oro, aunque este perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que cuando la fe sale aprobada, ella resulta en alabanza. Resulta en alabanza, gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo. Le invito para orar juntos. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque nos has enviado tu palabra en esta mañana con el fin de instruirnos en cuanto al valor que tiene, Señor, el ensayarnos, Dios mío, el hacer una prueba. ¿Cómo será, Señor, si yo a partir de ahora comenzara a dirigirme a aquellos que todavía no tuvieron una conversión, como si lo hubieran tenido, Señor? Porque yo sé que tú nos has de dar, Señor, porque es tuya, Señor. Las naciones son tuyas, tú las has tomado y las has recibido por herencia. Tú nos darás, Señor, a los vecinos, a los ciudadanos, Señor, de esta ciudad, de este pueblo, Padre, alabado, de esta nación, Señor. Es tu promesa, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Aún nuestros seres queridos más cercanos, Señor. Aún nuestros familiares, Señor. Cuántas cosas tú quieres formar en nosotros y que nosotros sabemos que es tu voluntad, Señor. Y queremos comenzar a ser como tu boca, a ensayarnos, a hablar las cosas que no son como si ya fueran, Señor. Porque creemos que tu palabra es firme, tu promesa es verdadera, porque tú no eres hombre ni hijo de hombre para haber prometido y no cumplir, Señor. Por eso, Señor, entendiendo lo que es la fe, que es una sustancia de lo que no se ve y que es un ensayo, una prueba de lo que se espera, Señor. Oh, teniendo estas cosas, Señor, sabemos, Dios mío, que se formará todo cuanto tú tienes, Señor, en tu voluntad en que seas formado en nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén, y a su nombre, y a su nombre. Nos gozamos y nos alegramos en el Señor. Le invito para que le alabemos juntos, con júbilo en nuestros corazones, hermanos. Ensayémonos, gloria sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre con júbilo en nuestros corazones. Este es un día festivo, es un día de fiesta, es un día de que el Señor nos ha enviado su palabra. Aleluya.